conversar con Eduardo Torreblanca, analista financiero que ya está en la línea telefónica. Eduardo, un gusto saludarte. Buenos días. Igualmente, a mí me da gusto saludarte y saludar a tu público. Muy buenos días. Oye, Eduardo, ¿quién se beneficia más de esta pausa? ¿Estados Unidos, China, ambos países o el mundo? El mundo, Ah, sin lugar a dudas. Las dos potencias mundiales en materia económica más relevantes, China y Estados Unidos, han decidido darse un plazo de 90 días para llegar a un acuerdo que pues tranquilice los ánimos del comercio mundial. Cuando se viene en el mundo la caída del muro de Berlín en 1989, se genera o inicia la generación de una economía global donde las naciones encontraron en el comercio la mejor forma para intercambiar mercancías y dar un sentido positivo a sus economías. Y desde entonces, pues viene un proceso de, digamos, fortalecimiento de ese esquema de libertad comercial que permitió a Estados Unidos ir trasladando hacia otros territorios, particularmente asiáticos y específicamente chinos, parte de la manufactura, parte de la elaboración de productos que posteriormente se tienen venta en todas las partes del mundo, como podría ser, por ejemplo, las tabletas, los celulares, las computadoras, las consolas de juego, en fin, son productos que todo el mundo consume y lo que querían estas empresas fundamentalmente norteamericanas era que la manufactura de esos productos fueran más baratos y los mandaron a producir a China o a otras naciones asiáticas donde la mano de obra era más barata y después poco a poco fue adquiriendo mayor expertise, mayor talento en la realización de su trabajo. ok. Ahora Trump se queja de que los países abusan de la Unión Americana, de que la Unión Americana subsidia a las naciones que está enfrentando un déficit comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos les compra mucho más de lo que las otras naciones les venden, o sea, les compran mercancías a Estados Unidos. Por eso viene un déficit, es decir, Estados Unidos compra más de lo que las naciones les compran a Estados Unidos. Y ahora intentan componer las cosas. Trump es rudo por naturaleza, es buleador y decidió aplicar aranceles muy altos, particularmente a China. Y ahora ambas naciones han decidido darse un plazo de 90 días en las que Trump, Estados Unidos, va a bajar los aranceles de 145 a 30% y China va a pasar de 125 a 10% como una primera, digamos, un primer entendimiento, una primera muestra de voluntad para llegar a algún acuerdo. Ojalá lo consigan. Ujú. Países como México, ¿de qué manera, pues durante este tiempo en el que estuvieron con estos, imposición ambos países de aranceles se vio afectado, o cómo, si se reanudan en un futuro estos aranceles, cómo también nos podrán impactar acá? Mira, Estados Unidos nos trató de manera muy injusta, tanto a Canadá como a México. No nos trató como vecinos, aliados comerciales, como socios, nos trató como enemigos y aplicó aranceles arbitrariamente sin ningún sentido y me parece que en ese sentido fuimos afectados porque el comercio entre México y Estados Unidos y el comercio entre Canadá y Estados Unidos ha ido disminuyendo. Déjame decirte que Mm. a finales del 2014, China representaba el 25% del déficit comercial estadounidense, México el 14% y Canadá el 5%. Hoy estamos hablando del primer trimestre del 2025, el déficit es sensiblemente menor, es 30% menor a los ritmos que se ejerció en 2024 y China representa el 15% del déficit comercial en el primer trimestre de este año, México el 10% y Canadá el 4.6%. ¿Qué significa esto? Que nuestro comercio con Estados Unidos se ha visto afectado. Además, independientemente de la incertidumbre, la Ujú. falta de confianza que impone Estados Unidos con esas prácticas de tratar de mantener el comercio con elevados aranceles.
Eso nos ha afectado porque también implica que se retrasen o se haga una pausa en las inversiones, porque ¿qué empresa va a decidir invertir en México cuando no sabe cómo va a quedar el asunto de los aranceles con Estados Unidos, con Canadá y con el mundo? Entonces, todo eso se ha pausado y nos ha generado un problema serio con nuestro comercio exterior, que es la principal turbina económica que tiene nuestro país. ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados, Eduardo, en una guerra comercial de esta naturaleza, donde están siendo partícipes a estos países? ¿Cuáles son esos sectores que más se afectan? Fundamentalmente, por ejemplo, dentro de nuestro esquema de exportación es muy fuerte la automotriz. Y Uh-huh. vemos más de, o cerca de 40 años, más de 35 años, cerca de 40 años trabajando tanto con Canadá como con Estados Unidos en la conformación de un clúster, es decir, un conjunto de empresas que trabajan geográficamente cercanas, elaborando un producto específico que en este caso serían pues los automóviles o las maquinarias o los vehículos pesados también. Bueno, no se obtiene un expertise en el manejo de la producción automotriz de la noche a la mañana. Hay que capacitar mucho a la gente, hay que invertir, hay que crear institutos tecnológicos, o sea, para poder tener un clúster competitivo que ofrezca calidad a buen precio, es necesario trabajar mucho. Las economías hemos trabajado mucho y eso nos afecta de manera muy importante. La producción o el Sí. ensamble de tabletas, de computadoras, de televisores, de aparatos telefónicos es también muy importante. También, por ejemplo, no sé si sepan ustedes que de cada 5 pantalones que se venden en la Unión Americana, tres han sido producidos en México. O sea, tenemos un nivel de integración muy importante. Lo más importante, lo más relevante está en el terreno automotriz y tecnológico. Ahora, lo que quiere Trump también es que algunos procesos que considera estratégicamente para su seguridad fundamentales, querrá que se hagan ya no en México, no en Taiwán, como ahora se hace, como los microcomponentes, no en China, sino en su territorio. Y ahí me parece que no es inoportuno su trabajo. Es decir, sí tiene razón, lo que Uh-huh. son estratégicos para la seguridad nacional deben estar producidos directamente en su territorio. Y Uh-huh. todo esto se provocó porque con la pandemia nos fuimos dando cuenta en el mundo que dependíamos mucho de Asia, que Asia estaba muy lejos y que lo más conveniente era tener determinados procesos críticos asentados de manera muy cercana al territorio en donde se toman las decisiones en las empresas. Oye, Eduardo, por último, te quiero preguntar, en medio de tanta incertidumbre, las declaraciones, aranceles y demás, ya el secretario de Economía en nuestro país, Marcelo Ebrard, adelantó que van a iniciar ya en el segundo semestre de este año los cabildeos para la revisión del TEMEC. ¿Qué tan oportuno es? Es algo que no se puede postergar quizá, pero ¿tú cómo ves todo este escenario para ya la revisión de este tratado? Mira, yo siempre sostuve que Uh-huh. Trump quería reventar el TEMEC, Ajá. porque no le parece que Canadá o México estén siendo equitativos con Estados Unidos. Yo creo que el TEMEC ya está en revisión, o sea, ya se Bien. está negociando. Lo que se logra negociar con el asunto de los aranceles será un antecedente que tenga que formar parte del nuevo TEMEC. Yo creo que le ha dado mucho el acuerdo comercial a Estados Unidos, a Canadá y a México. Muchísimo a Estados Unidos, mucho. Pero el señor no lo quiere reconocer porque públicamente no lo puede hacer. Y va a querer tratar de obtener el mejor de los beneficios, amenazando con terminar el TEMEC. Y ¿saben qué? Trump va a durar 4 años, Entonces, vamos a suponer que logra un segundo periodo o un tercer periodo, pues otros 4 más años. El TEMEC ya lleva 30 años y va por otros 30, porque es la manera en que el mundo se ha organizado. Y hoy tenemos en el TEMEC la región productiva y comercial más grande y más importante del mundo entero. Te doy un último dato para terminar y Uh-huh. espero que me disculpes el abuso. Canadá, México y Estados Unidos es la única región en el mundo que si trabajáramos juntos en la producción alimenticia, si trabajáramos juntos
en materia alimenticia sería el único grupo de países con acuerdo comercial que seríamos autosuficientes y tendríamos el 30% excedente para poder exportar al mundo. Fíjate, qué importante sería trabajar coordinados en el terreno de la producción automotriz, pero eso desafortunadamente no lo ve Donald Trump. Bueno, pues ahí está, muy interesante como siempre. Agradecerte, Eduardo Torreblanca, analista financiero, la posibilidad de platicar contigo por acá en este espacio. Mucho gusto, al contrario, Un saludo. gracias a ustedes y que tengan buen día. Bonito día, ahí está. Oigan, está interesantísimo lo que dice Eduardo. Dice, con este acuerdo de esta pausa de 90 días de guerra comercial entre Estados Unidos y China, quienes se benefician, el mundo entero. Así nada más, para que vean la importancia y la relevancia de esto. Nos vamos a mensajes.